Corintios 6. Segundo de Corintios 6. Y nuestro pasaje es meramente los versículos 14 hasta capítulo 7, versículo 1. Tiene que ver con nuestro llamamiento ser santos en el mundo. Y aquí encontramos Pablo haciendo argumento para nosotros, para solo decirnos que, claro, el cristiano debe querer decir que su vida es vida santa. Entonces, dice, 2 de Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. El Señor Jesucristo murió para poner un fin al pecado. Y nosotros decimos como John Piper, la misión existe porque hay lugares donde no hay la adoración de Dios. Entonces nosotros hacemos un vínculo fuerte entre la verdad de Cristo enviado por el Padre y nosotros enviados en el mundo para establecer el Evangelio y la vida en Cristo Jesús, donde no fue establecida antes. Yo quiero contar algo para decir qué pienso de mi mensaje y este texto esta tarde. Perdón. En la primera parte del siglo XIX, Inglaterra fue metida en mucha ganancia por todas partes del mundo. Y su ganancia fue tan enorme, su riqueza, etcétera, tan enorme, que solo pensaba el inglés en tener tal ganancia. Pero en el siglo XIX había los restos del movimiento de los puritanos. Y nació un joven que llegó a ser más o menos una persona sin preparación, sin educación, William Carey. William Carey trabajaba en taller arreglando cosas y no hizo mucho y no fue importante. Pero él decidió poner en su pared una mapa del mundo, el mundo como fue conocido en su día. Y comenzó a orar por las naciones. En su día fue ilegal ser persona saliendo de su país, Inglaterra, para vivir en otra parte del mundo y predicar Cristo. Fue ilegal, fue peligroso visitar otros países. El pasaje de Inglaterra donde él quería ir fue casi un año. Pero siguió orando, sin mucho apoyo, sin mucho dinero, sin muchos ayudando. Se fue.
sin decir a su gobierno de sus planes, porque él sabía que fue ilegal anunciar a Cristo en India. Se fue. Y por años él predicaba, enseñaba y aprendió 8 idiomas. Creo que fue 8 idiomas que aprendió de los pueblos alrededor de donde vivía en India. Por años él escribió un diccionario que comenzó con la palabra en inglés y luego había entre 8 o más palabras de 8 idiomas en que fue necesario traducir la Biblia para predicar. Y la obra siguió por muchos años. Finalmente, una tarde dijeron que el día siguiente iban a comenzar a imprimir el diccionario de 8 idiomas para poder traducir la Biblia. Esta noche y la mañana siguiente hubo un fuego y todo fue destruido. Tardaron 1 o 2 días para limpiar todo y luego William Carey tomó papel y comenzó de lo nada en la misma obra de escribir un diccionario para traducir la Biblia. Cuando nosotros pensamos en la muerte de Cristo, decimos que Cristo murió para estas obras. Cristo murió para causarnos decir que nuestra vida va en pos de la santidad. Si es de ser misionero o si es de ser ama de casa o cualquier otro trabajo. Vamos en pos de la santidad por medio de los llamamientos que Dios nos da. Quiero darles esa lección esta tarde como algo que siga atrás de la lección o de la predicación de la mañana. Cuando dijimos de Salmo 90, que el salmista quería ver su obra establecida, ver que hiciera cosa importante en el mundo. Y ahora nosotros sabemos aquí en 2 de Corintios 6 y los versículos que leímos, 14 hasta 7:1, que dice de nuestro llamamiento. Y nuestro llamamiento es santidad. En cualquier cosa que hagamos, perseguimos la santidad. Aquí, queridos amigos, el pasaje comienza con mandamiento y termina con una exhortación. Versículo 14, no os unáis en yugo desigual. No os unáis. Es mandamiento, algo que tenemos que evitar, no hacer un yugo desigual, imperativo. En contexto tiene que ver con hacer vínculo de tal forma que estamos juntos con los incrédulos. No os unáis. Tenemos que separar, no hacerlo y no dejar esto pasar. En 7:1 es una palabra fuerte y es exacta, precisa. Es una palabra de exhortación. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Es algo que sabemos, limpiarnos. Tiene que ver con purificar, quitar lo que puede contaminar. A veces se usa de ceremonias en el Antiguo Testamento. Muchas ceremonias eran de limpieza, de limpiar al que llegó en el templo para adorar. Se puede decir de bautismos. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el bautismo es símbolo de limpieza. También se puede decir esta palabra de limpiarse de la sangre de Cristo. Hebreos 9:14, su obra de salvación nos prepara para buenas obras. Quita de nosotros la culpa y la contaminación de nuestro pecado y nos hace capaces, listos a hacer obras buenas en Cristo Jesús.
Aquí Pablo nos da esa exhortación como palabra que sigue su mandamiento de 6:14 y nos dice algo que tiene que ver con nuestra práctica. No es difícil entender. El cristiano tiene que separarse del pecado. El cristiano tiene que entender lo que hace contaminación. El cristiano tiene que entender lo que quita de él o de ella las ganas y deseo de hacer bien. Y cuando leemos así, decimos, querido amigo, querida amiga, tenemos que superar cualquier cosa que nos contamina, que nos hace capaces o que nos hace querer pecar. De cuerpo y de espíritu dice, para no tener distinción y decir cuerpo inmundo, espíritu limpio, cuerpo abajo, espíritu alto y santo y precioso. Cuerpo puede ser contaminado, pero el espíritu no. No hacemos tal distinción. Eso fue de los de Platón, fue de los griegos, fue de los filósofos del siglo de Pablo, que dijeron que fue posible pecar y no contaminar el espíritu. El espíritu de Dios dice no. En otras palabras, decimos que el opuesto de lo que muchos quieren es lo que el cristiano hace con su vida. Hacer santidad. Hacer santidad. La vida cristiana es vida sin pecado. Pueden abrir sus Biblias a Romanos 6, momentito. Y recordamos lo que dice aquí, 6, 1 y 2. Que pues diremos, perseveramos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es fuerte lo que dice y nosotros sabemos recibir y nosotros sabemos decir con fuerza, claro, nunca recibimos esto en conflicto con salvación por gracia. No hay conflicto aquí. Es meramente lo que el cristiano recibe porque es perdonado. Es meramente el hábito de su vida por haber sido perdonado. Es meramente que después de ser ciudadano del infierno y ahora ser ciudadano de los cielos, no quiere visitar donde vivía antes. Cualquier pecado. Puedes pensar en lo que en tu mente es tu pecado más pequeño. Y puedes decir con claridad, este pecado pequeño en tus ojos fue suficiente mandar Cristo dar su vida. Lo que pensabas que fue fácil y que no fue conocido por nadie, y piensas que no hay gran necesidad de pensar en tal pecado, nadie supo de tu pecado. Pero por tal pecado, Cristo se fue a la cruz para morir. No queremos regresar. Y Pablo nos hizo dos argumentos aquí en los versículos 16 hasta 14, parte de 14 hasta 16. Luego parte de 16 hasta 18. Otro argumento hace Pablo para convencernos de esto. Y claro, debemos querer escuchar bien. Primeramente dice Pablo que es lógico
o meramente digamos claro, obvio. Y él nos da 5 puntos aquí. Comienza en 14. 1. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué quiere decir? Compañerismo, amistad. Entonces, aguas. Cuando hacemos amistad con la persona que no es cristiana, no tenemos la razón. Nosotros a veces decimos que, claro, debemos tener algo de amistad, tenemos que comprar de la persona en la tienda, tenemos que echar gasolina con la persona en la gasolinera, tenemos que comprar nuestra comida, quizás en el restaurante, quizás donde venden abarrotes. Hay estilo de amistad. Aguas, no digo nada en contra de esto. Pero cuando hay amistad, y esa amistad significa que no puedo seguir justicia y la persona con que tengo amistad sigue que dice aquí, injusticia. Esta palabra en griego es la idea de estar contra ley, lo que es contra la ley de Dios. Cuando alguien dice no a la obediencia, eso es lo que quiere decir injusticia. Entonces, claro, su punto aquí, versículo 14, en pregunta, es causarnos entender que no hay amistad para nosotros justos con los que practican la injusticia. 2, igual de 14, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí podemos decir que también es similar a la palabra compañerismo. Se puede traducir como amistad. Algunos de ustedes han oído esta palabra. Koinonia. Se pronuncia koinonia en griego. Y quiere decir comunión. Algo de comunidad con la otra persona. Algo en común. Compartimos la comida, compartimos la ganancia, compartimos nuestra obra en el sol, compartimos nuestro tiempo caminando, caminamos juntos, es la idea. ¿Y qué amistad o comunión hay entre luz con tinieblas? Y nosotros sabemos recibir que cuando la Biblia habla de luz y tinieblas, aquí tiene la idea de algo moral. No es meramente luz y luego la ausencia de luz, tinieblas. Tiene un juicio moral aquí. La sugerencia de mala acción, de maldad, de malandrines. ¿Dónde están? En las tinieblas. ¿Por qué? No quieren ser encontrados como los que hacen malo o mal. Y en tercer lugar, dice 15, que concordia o acuerdo Cristo con Belial. Belial es meramente palabra de hebreo que quiere decir algo como diablo, demonio, persona de tinieblas, persona que invita a esconder, persona que invita a nosotros a hacer lo que no debe hacer. Tú no tienes libertad de decir lo que dices. Es de Belial, del diablo. Y cuando personas siguen esta regla de ocultar y estar en las sombras, es la idea de vivir de acuerdo con el diablo. Aguas no son palabras agradables, no es un comentario fácil. Y claro, cuando conocemos personas que no conocen al Señor, estamos diciendo que son los que hacen unión, amistad con el diablo. Oh, wow. Debemos tomar cuenta de esto. Cristo no puede tener comunión con el diablo, entonces aguas. Y luego, en el cuarto lugar, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Es igual de obvio. Parte significa
porción o algo compartido. Cuando dice qué parte tiene el cristiano con el incrédulo o el creyente con el incrédulo, claro, el punto es, aquí está un cristiano compartiendo con un incrédulo su ganancia. Y luego, ¿qué? Desacuerdos, irse, hacer mal, tomar el lado del mundo, caer en más tentación y no hacer bien frente al Señor. Y luego, el quinto lugar aquí, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Oh, no hay acuerdo. Si alguien llega conmigo y dice que se puede ser salvo entre las iglesias católicas, o se puede ser cristiano mientras es mormón, o se puede ser cristiano aunque a la vez es testigo de Jehová, o que sea, decimos que no. Porque el cristiano se metió en un templo. El cristiano entró en un edificio espiritual, que es el edificio que tiene Cristo. Y el templo de Dios se llama. Entonces, cuando pensamos en esto, nosotros decimos, no se puede mezclar ídolos con el verdadero Cristo. Es triste, pero nosotros sabemos y mantenemos que cuando alguien está en la iglesia católica y Dios quita las escamas que están en sus ojos y de repente puede ver que alrededor de él hay ídolos y hay mentiras y hay falsa adoración de Dios. Esos ídolos significan que él tiene que salir y no participar y no estar allí. Así es el argumento de Pablo en su lógica, en su manera de argumentar y causarnos reflexionar con 5 preguntas. Y hay una aplicación. Querido amigo, tienes que revisar tus compromisos. Tienes que revisar con quiénes tienes acuerdo y planes de o ganancia o negocio o que sea. ¿Y qué va pasando para causarte no perseguir la santidad? Tienes que separarte de los que son parte con esas personas. Eso duele y es difícil. Y eso a veces cuesta. Sabemos que cuesta. Sabemos que no es fácil. Somos muy misericordiosos cuando pasa, porque a lo mejor cada cristiano se encuentra en momentos de perder o familia, o amistades, o ganancia, o trabajos. Muchos de nosotros hemos tenido necesidad de dejar trabajo cuando necesitábamos dinero. Tuvimos que salir sin tener algo, sin saber de la comida de mañana para confiar en nuestro Dios. Significa perder cualquier oportunidad. A veces hay puertas abiertas, a veces hay oportunidades, pero sabemos entrar en un acuerdo, sabemos de hacer compañerismo, amistad o algo con tal persona. Aunque hay ganancia, hay algo que podemos recibir, tenemos que perder la oportunidad. Tenemos que buscar a la vez uniones con cristianos. Tenemos que buscar matrimonio solo entre cristianos. Es algo que tenemos que entender. Si es correcto lo que dice Pablo aquí, si él está argumentando bien, si él tiene el Espíritu de Dios, decimos que claro, el cristiano tiene permiso solo casarse con cristiano. ¿Qué decimos cuando pasa diferentemente? ¿Qué debemos decir cuando hay matrimonio que no fue en el Señor?
Pues primero decimos, ya tarde, no vamos a sugerir divorcio, no es correcto. No vamos a castigar a la persona. Están en un sentido en su propio castigo de vivir con incrédulo que no va a darle permiso ni acceso a la familia de Dios a veces y no va a apoyar su deseo de seguir a Dios. Es difícil. ¿Qué hacemos nosotros? No castigamos, no somos crueles. Hacemos todo para ayudar a la persona a seguir bien, pero no hacer nada mal en pecar, aunque se casó con persona que no es creyente. Aguas. Hay tentación y claro, existe en muchas generaciones la tentación o de ser crueles a tales personas que se casaron fuera de Cristo, etc. Pero creo que la misericordia del Dios mismo nos enseña a amar y a ayudar al cristiano a vivir bien en Cristo, aunque hizo mal en casarse fuera del Señor. Y hay otro argumento aquí. Comienza en versículo 16 y termina en 18. Y esta vez es argumento no lógica, decimos, sino de autoridad, de revelación. La autoridad es la revelación de Dios, donde Dios ha dicho algo acerca del tema y Pablo podía mostrar la autoridad de Dios en el asunto. Citas bíblicas son importantes. En 16, oración, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Y comenzamos allí. Es una verdad dada a nosotros, dándonos nuestra identidad. ¿Quieres saber quién eres tú en Cristo Jesús? Tú eres el templo de Dios. Luego Pablo habla de ser piedras construidas en tal templo, piedras vivas. Luego habla del templo Pedro y dice, por estar en el templo y ser el templo, tenemos sacerdocio espiritual. Y somos sacerdotes de nuestro Dios, todos los creyentes. Y nosotros sabemos, Hechos 7:48, Dios no mora en templos hechos de manos humanas. No mora así. Pero pueden abrir sus Biblias a 1 de Corintios 3. 1 de Corintios 3 y 16 y 17. La verdad es repetida aquí. No sabéis que sois templo de Dios. Y ahora la explicación. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. De aquí decimos que no solo mora en el cristiano, pero mora en vosotros. Y prestamos atención a la palabra en vosotros, en nosotros, entre nosotros, en medio de la iglesia, con todos los creyentes. Lo que tengo yo es nada si no comparto lo que tengo del Espíritu dentro de la comunidad de los santos. Lo que tienes tú del Espíritu de Dios no es nada si no compartes con todos en la iglesia. Es decir, el Espíritu sí mora en cada creyente, pero por el bienestar, decimos, del templo, toda la iglesia, todos nosotros. Si pueden abrir, amigos, a 6:19, 1 de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y claro, el punto de decir así del templo es estar convencido que tu vida pertenece a Dios. Y ahora cuando regresamos aquí, 2 de Corintios 6:16 hasta 18, ahora no es el argumento lógico, más bien es el argumento de autoridad, y la autoridad específicamente
No vamos a tomar tiempo leer todos los o 7 o 8 pasajes que son aquí citados en este pasaje, pero rápidamente digo que él está hablando de Levítico 26, versículo 11 y 12. Está hablando aquí de Ezequiel, capítulo 20, 34, 41, 37 y 27. Está hablando de Isaías, capítulo 43 y versículo 6. De Isaías 52 y 11. También hay cita aquí de Jeremías 31, 9. Y luego quizás de 2 de Samuel 7. Quizás los versículos 12 a 16. Cuando decimos así, nosotros decimos, oye Pablo, ¿a dónde vas? Y nosotros sabemos, hacemos igual, ¿no? Pablo hace aquí lo que su pastor dice, dogmática. Está pensando en todo lo que sabe de todos los pasajes, está sacando de estas enseñanzas y toma para nosotros estas citas para decir que nosotros estamos con Dios, Dios está con nosotros y por estar entre nosotros tenemos algo que pertenece a nosotros. Dios es nuestro. Y luego 17, tenemos mandamiento. Tenemos que hacer algo, cumplir con algo. Y cumpliendo con algo de salir de en medio de los que no son de la luz, apartarnos de ellos, no tocar lo que es inmundo, seremos recibidos de nuestro Dios. Mandamiento y promesa que Dios da al creyente. Y no es meramente una palabra para el creyente antes de Cristo, dice Pablo, es palabra para nosotros hoy. Regocijamos en esto. 7, quizás 8 pasajes, varias enseñanzas, varios contextos. Estas citas son de contextos de promesas, contextos de profecía. Son de promesas que Dios los israelitas después del exilio, y Pablo dice que su aplicación es para nosotros. Son promesas que tienen que ver con seguir a Dios, querer quedar en su camino, y quedar en su camino, Él promete bendición, igual como el 5º mandamiento de honrar padre y madre, hay bendición. El creyente sabe que seguir el mandamiento de Dios lleva en sí bendición para su vida y quiere recibir. Dios no vive en templos hechos de manos humanas. Él vive en el cristiano, la cristiana. El Antiguo Testamento siendo la base de la vida cotidiana del cristiano, o sea, el complemento de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y para sus seguidores hay esperanza. Esperanza, llegar y seguir en el camino de santidad, ir en pos de santidad y saber que ir en pos de la santidad tenemos todo con el Padre. Donde debemos regresar a 6:14 de 2 de Corintios, el mandamiento no estar en yugo desigual. Luego 7:1, la exhortación de limpiarnos de toda contaminación. Y decimos, queridos, tú sabes, nosotros sabemos qué significa, nosotros sabemos qué hacer la semana que entra, nosotros sabemos que el punto es hacer una lista, seguir orando de lo que son nuestras fallas, seguir pidiendo la gracia de no
estar en nuestro pecado, seguir pidiendo la gracia de vivir en la santidad, pedir la gracia de no estar contaminado, pedir la gracia de cambiar lo que debe de cambiar, o de amistad, o de yo desigual, o de no caer en lo que el mundo ofrece, para poder presentarnos frente a nuestro Dios. Quizás hay tentación para el cristiano decir, pero pastor, si es de gracia la salvación y no ganamos en hacer santidad, o sea, no vamos a perder el perdón por no tener nada de santidad, nosotros decimos fácilmente, la pregunta está mal. Cuando alguien presenta la pregunta así, tal persona no entiende el Evangelio. Tal persona dice con su palabra que no entiende lo que es gracia y perdón y entender que estaba en las manos, los lazos y en el lugar que se llama infierno. Pensar que es libre, pensar que tiene su libertad a hacer cualquier cosa, pero fue esclavo o es esclavo a su pecado. Y salvación no se presenta como algo que tenemos que ganar por santidad. No. Pero sí no hay conflicto entre ser salvo y luego querer lo que nuestro Salvador representa. Y claro, cuando es así, nosotros decimos que una vista correctamente hecha hacia la cruz de Cristo y queremos rendir todo. Y debemos buscar cómo rendir todo a nuestro Dios. Es interesante que William Carey, después de perder su obra de años en su deseo ver la predicación del Evangelio en muchos idiomas allí en India, comenzó de lo nada y años luego en publicar su obra de 8 idiomas, la Biblia, el esfuerzo que fue necesario y la dedicación y el propósito único que tuvo en su vida de servir así. Perdió su primera esposa, su segunda esposa, algunos amigos y, claro, todo su mundo para solo ser fiel a su Señor. Ojalá que seamos igual en querer decir que el propósito del resto de nuestra vida es la santidad. Amén.